En 1985 votaba la directiva, los directivos y los vocales que los directivos tenían. Mi presentación fue en Canal y fue una presentación clásica. La diferencia, lo único que tuve de especial es que vino la tuna de Derecho, porque mi familia infantil, su primo era de la tuna y entonces vinieron a la presentación. La indumentaria de los chicos, no me gusta nada el traje negro, nunca me ha gustado. Y bueno, al final conseguí en el 2004 que mi marido se lo quitara, aunque me lo sigue diciendo que lo quiere llevar, pero bueno, para mí nada. Y de las chicas me hubiera gustado, pues la indumentaria, la antigua, me hubiera gustado que entonces se hubiera llevado un poco más. Pero bueno, entonces éramos eso, nada, el traje de manga de farol y el corpiño negro y ya está. Pues como todas, para mí la ofrenda fue muy bonito. Bueno, la crema también tiene su cosa especial porque aunque se termina, pero como fue muy chulo, pues bueno, es la culminación del final de tu reinado, pero sobre todo la ofrenda lo que más. Bueno, pues te diré que en el primer pasacalle, mi presidente como de costumbre no iba nunca con nosotras al lado y bueno, el que hoy es mi marido me dijo, ¿me puedo poner a tu lado? No, era un amigo y bueno, años después nos casamos. Pues bueno, que las fallas eran muy diferentes ahora, pero bueno, yo no las cambiaría y la gente, pues éramos una familia, la fiesta la hacíamos en el casal y muy unidos todos. La verdad es que aunque han pasado años y la mayoría seguimos estando, pues todavía te recuerdan, te hacen caso y bueno, muy bien. Muchísimo, me gustó mucho y éramos todos una familia. Así que tuve unos niños muy bonitos los dos y que han pasado 30 y pico años y seguimos estando unidos y con las familias. Y para mí eso es muy bonito, que seguir viéndolos y bueno, la infantil sigue siendo Sonia, Vicentín no es, pero bueno, cuando lo veo por ahí seguimos teniendo relación y con los padres muchísima relación. Y para mí eso es especial, tantos años después estar unidos. Mi abuelo fue materno, uno de los fundadores, entonces nosotros la falla, toda la familia hemos tenido la suerte de poder ser y bueno, menos uno, seguimos siendo todos falleros y bueno, muy contenta de que mi abuelo fuera uno de los fundadores y espero seguir toda mi vida y que mi hijo siga, claro. Y nada, muy bien. He sido directiva muchos años, como mi padre, como mi abuelo, y ahora sí que solo siendo Rafa, yo ya no. Desde que tuve a mi hijo me lo dejé. Pero bueno, la falla sabe que me tiene para lo que quiera.